Hola Antonino, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elmi? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Pues nada, bienvenido a nuestro espacio y aquí estamos para conversar, divertirnos y pasar un rato que sirva de aportación para ti, de aportación para mí, aportación para todo el que nos esté escuchando. Una zona de confianza, ¿no? Totalmente, esta es una zona de confianza total. Me encanta. Bueno, pues nada, Antonino, mira, al final ya nos conocemos, ya para mí es un honor tenerte aquí y sí que me gustaría, antes que nada, que me cuentes un poquito de ti. Cuéntanos un poco de ti, que mejor que tú mismo para presentarte. Bueno, yo principalmente, para mí es un gran honor que me hayas invitado para esta tertulia, ¿no? Esta conversación, porque no sé si lo sabes, pero tú eres uno de los gran mentores para mí en mi vida y que es un honor para mí estar en este momento. Luego, contarte algo de mí. Bueno, llegué hace 10 años aquí en España, como siempre digo, hace 10 años aquí con 80 euros, sin mentirte, con 80 euros en el bolsillo, ver qué podía hacer. Sí es verdad que yo tenía pensado que era empresario en aquella época cuando vivía en Venezuela, porque hacía de todo. Vendía cosas para una gente, hice una metodología para cobrarle cosas a la gente por móviles, vendí móviles, vendí bisutería, vendí vinos. Bueno, yo creo que hice de todo, hasta eventos hice. O sea, que tú digamos que estando allí, ¿qué edad tenías en ese entonces? Mira, yo tengo 41, tenía 30 y pico, pero claro, es que yo tenía ya 10 años haciendo todo O esto. sea, que, o sea, pero Entre cuando, o sea, en ese periodo, cuando hacías todo eso, ¿qué edad tenías? ¿En qué periodo? Es que yo estudiaba y hacía eso. Entonces, ponte que yo llegué de los 20 a los 31, hice eso. Y si o sea, que digamos que tú desde los 20 a los 31 no tenías una empresa, pero No, casi que era una empresa informal. sí, yo me sentía el empresario. Eso, Claro, porque, ¿cómo es eso que te sentías el empresario? bueno, también es verdad que te voy a hablar un poco más hacia atrás, Sí. porque mi familia, mis abuelos, son inmigrantes de Italia después de la guerra. Mi papá también nació en Italia, pero hizo inmigración en Venezuela. Y entonces, siempre han sido personas que teniendo nada, porque claro, ¿qué llegas después de una guerra? Un barco me acuerdo que mi abuela siempre mi abuela siempre me decía, nosotros íbamos con un baúl, con salami, con no sé qué, y esas eran sus riquezas. Y los estratos que sea, porque había una familia que era un estrato alto y otra familia que era estrato bajo, y de verdad que vinieron sin nada, con el baúl lleno de comida y de salamis que no se dañaba. Sí. Entonces llegaron y empezaron a formar parte ellos llegaron haciendo restaurantes. Inclusive me acuerdo mucho, que me haces recordar, que hicieron cuando ellos estaban cerca de la playa y cuando los pescadores hacían la redada, no sabían o no tenían mucho conocimiento con respecto a lo que era todo lo que tenía que ver con los mariscos. Ellos los querían eran los pescados, porque era algo Correcto, muy sí. rápido. Y entonces decían, bueno, aquí, echarlos todos aquí. Y ellos llegaron a tener 5 restaurantes en Puerto Cabello. Y luego de ahí empezaron a ver que podían tener oportunidades con todo lo que tenga que ver con movimiento de tierra. Entonces empezaron desde cero, sin saber, a montar una empresa. Y fueron empresarios familiares. O sea que digamos que ellos emprendieron Ujú. allí en Sí, Venezuela, salieron de Italia, emigraron, desde llegaron a cero. Venezuela desde cero Desde y cero. digamos que llevan un emprendimiento nato. Son personas que dijeron, bueno, pues mira, nosotros empezamos, hemos inmigrado, digamos así, empezamos y empezaron a desarrollar un negocio y ese Sí. negocio estuvo enfocado en la parte de la hostelería, o sea, restaurantes, comida y demás, y Dejaron adicional, esa parte y se metieron y a después vieron una parte que era una carencia de carreteras, de tal, de movimiento de tierra, todo lo que tenga que ver por debajo de la carretera y empezaron ese vale, movimiento. que es un poco construcción, podría ser, Sí. ¿no? Vale. Entonces, bueno, es interesante, me encanta que hayas sacado este punto y lo identifiques porque al final, digamos que tú dices, bueno, dice, desde los 21 hasta los 31 aproximadamente, pues yo empecé a hacer mi pequeño negocio de Ujú. compra-venta, de comercio y demás. Y hasta me inventé, no una app porque no existía en ese momento, pero Una era como forma de, una de forma de cobrarle. cobrar Sí, y a de través del vender móvil. con crédito. Correcto. Entonces dices, pero sí es verdad que lo tenía como muy ya arraigado en mí, producto de Sin saber. verlo, sin saberlo, Sin claro, saber. porque son justamente los patrones, verlo a través de mi familia, Mm.
de mi padre y a través de mis abuelos que por parte materna, emprendieron. Vale, genial. Entonces, ya tú tenías eso. ¿Tú consideras que tú vistes desde pequeño cómo se desarrollaba todos esos negocios, cómo se... Sí, era cómo- una empresa familiar, o sea, Ujú. o sea, cuando tengo entendimiento era los domingos cocinábamos nosotros, o Ajá, sea, era una cosa particular porque sí, cocinaban los hombres y hablaban siempre de negocio. ajá. Siempre, o sea, tú te pones una conversación ahí y ellos querían montar, o sea, habían 10.000 negocios y tú estabas ahí, porque al final, aunque Qué jugaras, bien. jugabas cartas, bueno, a medida que vas creciendo, jugabas con tus primos, pero ya empiezas a estar en la mesa y bueno, hay una mesa bastante grande en mi casa Sí, donde tengo muchos recuerdos y yo creo que puedo notar aquí que como que segundos mis mentores fueron mi familia. O sea, no puedo decir, bueno, mis abuelos y mi abuela porque al final fueron los que comenzaron desde cero, porque mis claro, tíos vienen de parte de ellos. Entonces, para mí fueron los mentores que puedo nombrar en este momento, es mi nono y mi nonna, ¿sabes? correcto. Entonces, de ahí empezó esas conversaciones de familia, pero que hablaban de negocios. Claro, y entonces llega luego la parte en donde empiezo en la universidad, que estás diciendo, empiezas en la Sí, universidad, y cuando estás en la sí es verdad universidad... que hubo un punto, Ujú. voy a ser rápido, a los 9 años, mis abuelos tenían que ir para un matrimonio a Canadá. Y empezaron, es una cosa particular que lo voy a contar, porque empezaron como que, ¿quién va a acompañar a los abuelos? Y empezaron de mis primos mayores, yo no era de los mayores. Sí, Empezaron uno, dos, tres, y yo era el séptimo, o sea, tenía la peor prioridad, pero ninguno los dejaron y mi mamá dijo, vaya. Y yo me fui, cuando yo fui a ese lugar, yo dije, wow, es que Venezuela no es lo único mundo, porque claro, con correcto. 9 años, y de ahí, cuando yo estaba en el colegio, me acuerdo muy bien que estaba el tema de las Torres Gemelas, algo así, y mis compañeros también tenían muy buena afinidad de que se iban para Estados Unidos, mi mamá no me quería dejar para Estados Unidos y yo tenía que buscar otra forma de Sí, ver, porque yo decía que en Venezuela todavía no me hallaba. Y viajé a Canadá, no pude, pero eso me hizo que mi mente abriera más con la zona empresarial que yo tenía de mi familia. Regreso a Venezuela y me voy a España. Y ahí sí, claro, entra mi mentalidad amplia. Me desarrollo, quería estudiar, no pude hacer nada en un año, pero esa información quedó en mi mente. claro, Me regreso a Venezuela, estudio ingeniería y luego digo, yo no me quiero quedar aquí. claro, Y en todo ese proceso de lo que yo había visto con mi familia, con Canadá y con España, yo dije, pero yo quiero hacer algo. claro. Y ahí vino como, no quiero nombrar como posiciones, pero vino mi persona que es mi madrina, que ella tenía taxis. Ajá, Y yo dije, madre, yo quiero hacer eso. ¿Cómo se hace eso? Y ahí empecé, fue mi primer negocio con respecto a yo que no dependiera de alguien, ¿no? ajá, Pero yo no me quedaba quieto. correcto. Entonces empecé a vender móviles a crédito. Empecé también a venderle vinos a una tía. Bueno, ahorita mismo no sé exactamente cuáles son los Sí, tiempos, sí, sí, pero sí. también vendí cosas de plata. Pero la facilidad que yo le daba a las personas decía, si quieres pagármelo ahora, yo te lo recibo. Mira, este es el precio, súper barato. Pero si no, me lo vas a pagar todos los meses y tienes un porcentaje adicional de crédito. Tú Claro. decides. Sí, digamos que al final tú lo que estabas era creando o creaste en ese momento eh, un negocio en Sí, donde a las personas le ofrecías o buscabas la necesidad que tuviera la persona y una vez que la persona identificabas esa necesidad le decía, bueno, tómalo y me lo pagas como puedas. Pero fíjate que aquí pasas por tres fases, ¿no? No te voy a sí. hacer ahora mismo un diagnóstico No, de, no, no, por favor. ni voy a hacer un proceso de mentoring ni de coaching contigo, perdón. Pero sí es bueno resaltar en este momento que pasaste por esa etapa de crecimiento, tuviste esos patrones muy bien arraigados, muy bien marcados, tuviste la visión o se te abrió la visión a través de esa cocina que se hacía los domingos o fines de semana en casa, donde se hablaba solamente de negocios, se hablaba de empresas, se hablaba de qué podía hacerse para emprender, para poder tener mejores resultados, pero que además veías en tus abuelos cómo ellos habían materializado esas ideas sin ni siquiera ser organizados, sino que de Sí. una manera natural. Entonces, luego pasas a la fase de viajo, abro mi mente, veo que el mundo no es solamente Venezuela, sino que hay muchas cosas más y descubro nuevos horizontes, descubro nuevas acciones. Me voy a mi universidad, estudio y en ese periodo empiezo a comercializar. Sí, de Vale. todo.
me encanta. Esto es lo que yo diría un vendedor o un comercial nato. O sea, una Sí. cosa natural. O sea, algo que tú... Y empecé a pelear, que te puedo decir también, mi papá tenía una fábrica de zapatos Sí. y no me quería dar la maleta. Ajá. Lo que llaman allá la maleta del zapato. Es, digamos, la herramienta de comercialización Sí, del producto. del producto. Ok. No. Y eso pasaron años. Y yo seguía mi producción. También es verdad que en algún momento entré a trabajar a la empresa de mis abuelos, Sí. pero vi que ese emprendimiento que en algún momento tuvieron, no supieron actualizarlo a medida de la modernización de las cosas. Es una de las Correcto. cosas que en mi mente me marcó mucho. Bueno, vamos a quedar con ese punto, Sí. cómo se va evolucionando Mm. en las organizaciones. Bien, pero Sí. más adelante lo hablamos. Sí, y- es importantísimo porque muchos de los fracasos que tuvieron mi familia fue por no modernizarse y actualizarse en todo ese tipo de Ok. cosas. Que yo pude ver, pero claro, 19 años, 21 años, 22 años, explicándole a tu abuelo o a tus tíos, modifica esto. No. No había... Bueno, no, quizás no era el momento tampoco. No era el momento, No claro. tenías la La experiencia experiencia, ni nada. no tenías el conocimiento, pero tenías la expertise o quizás, no tanto eso, sino que tenías como esa Sexto sentido. chispita, ese Ujú. sexto sentido de decir, oye, esto se podría hacer mejor, pero no sé cómo demostrarlo, Ujú. ¿no? No sé cómo demostrarlo. Y uno de los miedos más grandes de ellos eran los créditos y para mí era como que una puerta de oportunidades. Sí. Más tanto que yo daba créditos. Sí, correcto. Y Es que al final es el gran hándicap de los negocios antiguos, no de los negocios de ahora. La mayoría de los negocios modernos de ahora saben que deben utilizar sus índices crediticios para poder crecer e ir más rápido. Claro. Pero las organizaciones de antes, sobre todo esos negocios familiares, la gente dice, no, yo si tengo 100,000, pues yo invierto 100,000. Y yo no me quiero endeudar ni quiero pedir una deuda. Eso la gente ha aprendido, que sí, que digamos que no hay que apalancarse, sino hay que encontrar ese punto de inyectar a través de las organizaciones financieras en tus negocios para poder avanzar. Es decir, yo puedo tener una cantidad de dinero ahora para invertir, pero no quiere decir que ese es mi techo, sino que puedo jugar con el dinero de los demás. Entonces tu padre te da la maleta, dices, ¿no? O no te lo quería dar. No, mira, muy rápido. Yo empecé a vender vinos con una tía y claro, ella me dio una plaza muy pequeñita, porque Sí. no sabe, empezó a ver todo el proceso que yo hice y yo le abrí Puerto Cabello, Valencia, tal, y ella no me quería dar las grandes plazas y yo le dije, mire, ¿quién te lleva a Valencia? No, lo lleva alguien, pero no lo lleva muy bien. Quiero. Me voy a Valencia y yo le digo a mi papá, mira, ya que tú conoces a mucha gente, quiero vender vino. Ah, te voy a llevar, como es una cuestión de como que mi hijo está, ¿sabes? Te voy a llevar a algunos restaurantes. Y claro, él nunca me había visto, siempre había visto un hijo, nunca había visto un comercial. Correcto. Entonces yo estoy vendiendo ahí y en cada restaurante que él veía, yo lo veía, yo da igual, o sea, él está ahí, yo vendía mi vino, Sí. aunque no supiera nada de vino. O sea, yo aprendí lo básico, porque en ese momento aprendí a beber vino, pero te digo yo vendía sin saber qué era el vino. Entonces, cuando empecé a hacer toda esa parte de la producción, él me vio y yo le digo, pero ¿tú cómo sabes vender eso? Y yo, bueno, no sé, me explicaron y yo lo vendo. Pero no, pero el hombre no habló, me decía. Y así fue. Y yo le digo, bueno, papá, tú eres el que estás perdiendo el tiempo, tú no me das la maleta. Hasta que lo convencí y me dio una maleta. Eso sí, la más mala. La que no se vendía a nadie. Sí. Pues Una prueba. Una prueba. Pues en los primeros 3 meses les vendí lo que nadie... Entonces él me decía, no puedes vender aquí. No, bueno, yo vendí todo, lo que sea. Inclusive, en ese proceso, yo me di cuenta que ya Venezuela se me quedaba pequeño. Okay. Porque mi ideal, desde que yo viajé, sí. Ya habías abierto ese horizonte. Sí. Pero una pregunta aquí. Cuando tú vendías vinos con tu tía, o vamos a hablar más concretamente de cuando vendías esos zapatos con tu padre, porque al final lo que habías hecho antes en ese compra y venta, tú decías, lo compro por 1,000 y lo vendo por 2,000 y me he ganado 1,000. Sí, eso, ¿vale? no. Eso, digamos, eso es empresarial. Es una parte empresarial del negocio. Con tu padre, tú ganabas, o sea, tú estabas en la nómina, ganabas un salario, tenías unas comisiones. Netamente comisiones. Digamos que tu sueldo era las comisiones. O sea, tenía que tener mi base porque si no... Y claro, imagínate tú vender un producto que tiene que ser fabricado, despachado y todo, o sea, te podrás imaginar cuánto puede durar. Claro. Mínimo 6 meses. Okay. Entonces, si tú en esa... Yo seguía manteniendo mis otros ingresos,
pero tenía que vender y que a los 6 meses es que iba a dar la producción de eso. Claro, me encanta, porque eso finalmente es el gran riesgo que existe Sí. en un proyecto. Sin saber, en un sin tener proyecto, conciencia. no, sin tener ni siquiera una empresa. Digo, pues yo no soy empresario, tengo un producto que voy a vender, que voy a distribuir, y yo voy a ganar comisiones en base a eso. Pero si no vendo, en tu caso, si no vendía, no ganabas. No, nada. Ok, o sea que tú tenías que vender para ganar dinero. Totalmente. Es decir, que tu sueldo salía producto de tu fuerza. O sea, tú eras empresario entonces en ese momento sin saberlo. Bueno, sí, era empresario de una zona mala y que fue ampliando a medida de lo que yo podía hacer. Claro, pero el típico empresario de toda la vida que tiene una pulpería en la esquina, o que tiene una pescadería, o que tiene una bodega, No, o que no. tiene una tienda de ventas de alimentación, qué sé yo, él está todo el día trabajando desde las 8 de la No. mañana hasta las 8 de la noche. Y si no vende, no. Y si el día que se enferme, pues no vende, no gana. Vamos a decir que, entre comillas, aunque tú no tenías un espacio físico, Sí. en realidad si tú te enfermabas un día y no vendías, no ganabas. No ganaba nada. Aparte Vale. que la lista. Exacto. Porque mi papá me dio una lista. Claro. Que solamente era un lugar. Exacto. Pero yo quería ir ampliando esa lista. Y cada vez, ya la hice. Pero ¿cómo la hiciste en 3 días? Bueno, la hice. Claro. O sea, Y claro, guay, y él muy llamaba bien. y probaba. Me encanta porque al final eso es como que quiero llegar a un punto ahora porque te conozco, ¿no? Pero tu historia de años no tanto, ahora la estoy descubriendo, muchas gracias por compartirla, pero sí es verdad que yo soy estoy muy pendiente de aquellas personas que dependen, o sea, que son empresarios, que dependen de su trabajo, pero que no entienden que no son empresarios, que Ujú. simplemente son autónomos o son personas que crean una empresa, pero en donde su negocio, si ellos no están, no funciona. Ujú. O si ellos no están, no pueden producir. Entonces, estoy muy pendiente porque siempre quiero decirle a esas personas, no eres empresario. Ujú. Tú no eres empresario. Tú lo que eres es un autónomo o un autoempleado de un negocio que tú has creado, pero que el día que tú no estés porque te enfermaste o lo que sea, no produces dinero. Entonces, si no produces dinero, no eres empresario. Eres empresario cuando tu negocio, sin tu estar, sigue teniendo sus resultados. Entonces, yo... Yo estaba pensando mucho de eso. Sí. Yo me siento que ahora mismo todavía no soy un empresario, pero que yo creo que tenemos que tenerle nombres a eso. No te adelantes. Ah, bueno, porque bueno. ahora yo quiero saltar de ese paso de allí, cuando saltas hace 10 años para acá, Ajá. ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede? O sea, porque tú ya en tu cabeza soy comercio. Bueno, no. Yo quiero que me digas cómo en ese momento tú, porque tú eras, digamos, un emprendedor nato, Sí. pero tú en ese momento decías, yo quiero ser empresario, o tú no se te pasaba por la cabeza emprender, sino que Yo quería hacer dinero. trabajar. Ah, Yo tú- quería hacer dinero. Ok. Y también te digo algo, en todo ese proceso tuve muchos fracasos. Fueron estafas, fracasos de dinero. También me acuerdo ahorita que me estoy haciendo memoria con uno de mis amigos, hice una cosa de eventos y hacíamos eventos de nada, no sabíamos de nada. Él sabía un poco de decoración de flores y yo sabía de ganarme a la gente y empezamos a hacer eventos. Y así, o sea, es como, yo pienso que principalmente, y me voy más atrás porque yo era el tesorero del colegio. Ah, sí. Y yo creo que ahí empezó. Bueno, no es que pienso ahí, yo pienso que toda la vida ha eso sido. eso es una continuidad. Pero entonces llegas aquí a España con qué concepto? Llegas a España con el concepto de quiero emprender. No, has dicho, perdón, me has dicho, quiero hacer dinero. Sí, Yo quería hacer dinero. cuando yo estaba en Venezuela, yo simplemente quería hacer algo. Ok. O sea, quería hacer dinero, yo no me mantenía con un sueldo, nunca supe saber qué era un sueldo, o sea, porque yo Ok. nunca tuve. Y con la gente que me ofreciera un sueldo, yo le digo, mira, yo no quiero sueldo, yo quiero comisiones. Claro. Sí, eso Y- es muy importante porque al Sí. final las personas cuando quieren ganar o quieren crecer, lo importante es eso, no tener la limitación a, bueno, pues yo quiero ganar 5.000 euros. Claro. Bueno, 5.000 euros, pero ¿cómo? ¿Fijos? ¿O quieres, Ujú. o quieres ganar 5.000 y luego 10.000 y luego 15.000 y luego 20.000? Esa es la gran También es diferencia. verdad que cuando una otra también me inspira o mentora es mi mamá. Ujú. ¿Por qué? Porque mi mamá siempre fue una mujer madre soltera y que pudo con nosotros. O sea, somos 4. O sea, es una locura. Sí. Entonces, claro, una locura ahora. Ahora digo, en su momento no era nada. Entonces, cuando yo ya vi el proceso de que ella era una persona empresaria, pero que no era empresaria, que pertenecía a una familia, que había un sueldo y que no sabía tampoco cómo gestionar eso, y tampoco es que le enseñaban.
Es que ni siquiera hay una enseñanza de eso. Yo dije, yo tengo que coger las riendas de esto. Claro. Y ahí empezó también parte de mi motivación a que yo no quería ser siempre la sombra de alguien. Total. Y entonces, cuando en todo ese proceso yo me gradúo, pero siempre mi espina de que yo no quería estar en Venezuela. Ok. Porque sentía que en Venezuela estabas todo limitado, ¿no? Ujú. Y empezaba ese run de, aunque yo tuviera los taxis, aunque tuviera la venta de vino, aunque tuviera los zapatos, siempre no quería ir. O sea, no quería estar porque al final terminaba el día a día. Ok. Se me abre esta puerta porque siempre me había gustado Canadá, España y Australia. Australia es muy lejos, Canadá ya había estado y era complicado. Y me vengo otra vez a España. Sí, bueno, digamos a tu continente, porque al final eres descendiente De europeos, sí. Exacto, Pero bueno, yo creo que italianos. más que todo por el idioma. Ok. Ah, ¿no? bueno, también. Porque también estaba Francia ahí, que estaba mi mejor amigo. Y yo dije, mira, el idioma no se le da muy bien y este comercial vendiendo, no creo que en francés, menos. Claro, digamos que tu decisión ya estaba tomada. O sea, aunque digamos, faltaba dar los pasos y marcar un plan de acción, por así decirlo. El objetivo, pero la sí, decisión... pero la decisión de salir y de estar en España, tú ya la tenías clara. El objetivo, porque la decisión la tomé en el momento de que ya yo vi que todo lo que yo hacía, bueno, imagínate Ok. todo lo que te he contado, dice, y siempre estoy igual. Ok. Entonces dije, no, tengo que salir y Y cambias, Sí. das ese cambio y llegas a España. claro, llego aquí, le digo a un amigo que me mande el currículum porque conocía a alguien, manda el currículum y llego aquí. Ok. Y yo llego, pago la habitación, 250 euros. En ese momento barato. Claro, Muy barato. llego al supermercado y me gastó 80 euros en el mercado, que en ese momento eran como 3 carritos. Y claro, yo estaba con la escasez de Venezuela. Bueno, Sí. situaciones país. Llego aquí y digo, madre mía, y ahora me quedan 80 euros. ¿Cómo hago? Sabía que no... Estaba solo, estaba sin nada, pero igual, en el momento de hace años atrás, cuando tenía 20, tenía un amigo que recorría él, me dio su casa y me alquiló una habitación. Es lo único que tenía. Sí. Y me dijo, bueno, amigo, cualquier cosa nos quedamos juntos en la habitación. O sea, ¿sabes? Eso es lo que tenía. Meto el currículum y voy a la entrevista. Me tardaron 15 días en hacer la entrevista. Fue para mí muy... una espera, porque yo no podía esperar. Yo no soy una persona de esperar sentado en la casa. Y le decía, ¿qué hacía? ¿Qué hago? Salgo a la calle, busco trabajo. Yo metí currículum, por supuesto. Claro. Me llaman, hago la entrevista. Una entrevista terrorífica, pero muy de buena experiencia. Y espero. A la semana, imagínate. Yo digo, ¿qué hago? Llamaba a mi amigo. Mira, ¿tú metiste ese currículo bien? No, sí, tranquilo, espera, que están haciendo la entrevista. Me llama y me dice, mira, dentro de una semana empiezas a trabajar. También es verdad que una de las cosas que me hizo clic en la entrevista fue al final de la entrevista me hacen una explicación de que no voy a ganar por sueldo. Por supuesto, eso me llama la atención. Entonces, hago la entrevista, me llaman y empiezo a trabajar. Y claro, empiezo a trabajar y veo el de al lado facturando, el de otro lado facturando. Y le digo, esto me gusta. Aunque no veo oportunidades aquí porque yo dije, claro, estoy nuevo, yo no sé vender casa. No sé vender, empezó a entrar en la inmobiliaria, yo le digo, no sé vender pisos, no sé vender casa, no sé vender nada de eso. Ni siquiera sé cómo se llama el cajón, ¿sabes? Sí. De un armario. Y entonces, claro, porque estabas totalmente perdido. O sea, 15 días. O sea, Sí. 15 días aquí. Empiezo a trabajar y yo le dije, ¿qué hago? Yo le digo, bueno, mira, aquel es bueno. ¿A qué factura? Veo que factura. Yo le digo, bueno, me voy atrás de ellos. Yo le digo, ¿cómo aprendo? Copiando. Sí. Y empiezo a ver. Pero también es verdad que en ese momento hubieron muchas enseñanzas en ese lugar. Nos hacían muchas cosas. Y era como que reforzar lo que yo sabía, pero con método. Reforzar lo que yo sabía, pero con una estrategia. Reforzar lo que mi familia había hecho, pero con una guía, con un norte, con un sur, con un objetivo, ¿no? Uh-huh. Y tú dices, pero esto me gusta. Entonces, claro, con todo ese miedo de tener 80 euros en el bolsillo solamente, alquilé mi primer piso. Pero yo creo que pasó un mes. Y creo que ese mes me quedó un poquitísimo. O sea, una cosa que solamente pagué la habitación. Y yo dije, mira, no, tengo que moverme. ¿Qué hago? Todo ese mes que estuve preocupado por no haber alquilado nada, es que yo estaba pendiente de todas las personas que sabían. Correcto. Aprendí todo el conocimiento que nos daba. Y yo dije, bueno, esto es como una escalera
para poder yo saber cuál es mi objetivo a futuro. Yo quería ser independiente, yo quería ganar dinero y principalmente era la necesidad de que también dependía mi familia de mí, porque Venezuela estaba en esos momentos de peor a peor, iba cada momento y mi familia dependía mucho de mí. Ok. Entonces es como que te entra, yo siempre digo como, cuando yo estuve en Canadá, yo solamente hablaba era español, un poquito italiano. Cuando mi mamá me llamaba en español, no entendía mi propio idioma porque mi cerebro estaba como en supervisión, en supervivencia. Y cuando yo estuve aquí, estuve como en supervivencia Sí. del dinero, porque yo necesitaba ganar dinero. Claro, digamos que necesitabas satisfacer tus necesidades y no sabías cómo alcanzar o cómo tener Claro, Elmi, pero esa. yo puedo comer agua con pan, Sí, pero mi familia claro. es Sí, diferente. hay una gran No, responsabilidad. una cosa de locos, una cosa Sí. que uno... Pero yo siempre he manejado mi tranquilidad. Correcto. Es Yo- una virtud, podrías decirlo. Sí. Sí. O sea, yo siempre he manejado mi estrés o mi tranquilidad. Yo no Gestionado. Sé gestionado. O no sé si es que mi cerebro, mi cuerpo lo hace, No, fabuloso. pero Es que a lo yo mejor- a lo gestiono. No sabes si de manera consciente o inconsciente. Yo No diría sé. que inconsciente, No sé. pero bien, bien. Pero bien. yo gestiono mi tranquilidad. Exacto. Si es verdad que yo sé gestionar en los momentos de locura, sé gestionar como cosas, pero yo estoy tranquilo otra vez. Claro, es correcto. Y entonces empecé. Y empieza lo que llamaban en ese momento una etapa de verano, de estudiantes, no sé qué. Bueno, fui el mayor productor de ese mes, de esos 2 meses, o el segundo, no sé. Fui uno de los mayores y con un novato, con una zona que nadie quería y que la mandó a producir como nadie lo había hecho nunca. Entonces, claro, toda la gente estaba como sorprendida y claro, ahí no paré. Claro. No paré de absorber información. No paré de cualquier curso que hiciera con los que estaban ahí trabajando, de ganarme información. Tanto así que me hicieron supervisor. Tanto así que me hicieron... Fue un libro que me marcó mucho, que es Una mente millonaria. Ujú. Una, Los secretos de la un mente secreto de millonaria. la mente Sí. millonaria. Fui como asistente de la persona que daba el curso. Entonces, claro, todo eso te alimenta tu cerebro y te alimenta tus propias ideas, tus Claro. propias formas. Entiendo. Y es entiendo. una parte donde tú dices, me apasiona. Y a mí siempre me ha apasionado, me ha gustado vender. O sea, no... Suena raro porque yo puedo decir, es que yo no hago solamente esto por dinero, es que me gusta. Te gusta. Eso es maravilloso. Pero pues fíjate que al final, Antonino, me encanta porque vemos que tú comienzas en una etapa en tu vida, como ya lo hemos resumido antes, pues desde unos patrones, una familia que emprende, luego decides crear tu propio negocio de manera informal, sin, digamos, saberlo o crear conciencia de eso que estás haciendo. Se te presentan unas oportunidades de vender y tú ya tenías concienciado que tú eras una persona comercial, que sabías dirigirte a las personas y sabías desarrollar cualquier producto que tuvieras que vender o poderlo comercializar para poder tener resultados. Luego pasas aquí a España, llegas a España y en España se te presenta una oportunidad laboral Ujú. dentro de una organización y en esa organización nuevamente te demuestras a ti mismo que eres comercial, que te apasiona el vender, que te apasiona el ser comercial, que te apasiona el ser competitivo porque ser buen productor, Pero con estructura. pero con una metodología, con Sí. una estructura, con un objetivo claro y definido. Y digamos, descubres en ese momento que no solamente se puede ser comercial, o digo, mira, es que yo vendo arena en el desierto, o yo vendo agua salada en el mar. No, o sea, es que no se trata de que yo soy muy buen vendedor, soy muy buen comercial, sino que además tengo una estructura clara y tú allí descubres eso. Dices, oye, ¿qué está pasando aquí? Que estoy siendo muy bueno, que estoy siendo uno de los mejores productores de esta empresa. Además de eso, en zonas que estaban muy mal y que las he podido desarrollar, y vamos, yo soy, no iba a decir una palabrota, pero soy un crack. No voy a decir Sí. la palabrota que va previa, pero todo el mundo la sabe. Entonces decimos, bueno, soy un crack. Entonces, allí en ese momento, ¿qué pasa después? Porque aquí llega el punto en donde dentro de tú, dentro de ese círculo de confort o dentro de esa producción en la que te encuentras, dentro de ese nivel de comercialización, sigues estando cómodo porque, Ujú. porque no tienes que pagar impuestos, no tienes que gestionar equipos, no tienes, o sea, todavía no pasas a esa parte empresarial, a esa parte de emprendimiento. Entonces, ¿cuándo decides tomar la decisión de emprender? Porque ahora yo quiero esa parte tuya Claro. de saber cómo tomas esa decisión y digamos cuáles son
esas cualidades o esas fortalezas que yo considero que tengo para tomar la decisión de emprender. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, tú sabes que yo nunca he sido así muy estructurado como tú me lo estás diciendo, que esa parte y lo tomé en el 2005 y el 2015. Pero bueno, yo creo que parte de esa, ¿sabes? Esa, como que ese animalito que te habla y te dice, no seas conformistas, puedes estar muy bien, pero puedes estar mejor. Acuérdate que tú quieres ser una persona independiente, acuérdate que muchas personas dependen también de ti, acuérdate que tú siempre quieres ser mejor y todo eso te hace crecer y ser ambicioso, no sé si es la palabra, pero sí arriesgado. Aspiracional, Aspiracional, visionario. visionario, sí. Y entonces, en todo este proceso, yo empiezo a ver y dice, pero yo creo que tengo la capacidad de llevar equipos, porque lo he hecho. Tengo la capacidad también de endeudamiento, porque ya me he endeudado. Tengo la capacidad de gestionar o aprender que unas personas saben cómo gestionar una parte, no sé, de impuestos, o sé cómo manejar un público para que crea en mí, ¿sabes? Y entonces empiezo a ver y decía, pero esto lo puedo hacer yo también. Y puedo arriesgarme a tomar mis propias decisiones, ¿sabes? Ok. Y el tomar mis propias decisiones también, mi propia metodología, mis propias decisiones, arriesgarme a que solamente voy a arriesgar es lo mío y no lo de los demás, ¿sabes? Y empezar a entablar conversaciones con gente que solamente crea en mi proyecto y no en el proyecto de alguien más. Wow. Entonces, claro, es como, yo digo, ahora mismo que hablo de esto en voz alta, dices, wow, qué loco, ¿no? Que tú en todo eso, sin ser consciente o conscientemente de tomar esas decisiones, digo, y pasaron 8 años, también te digo. Sí, bueno, es el proceso. Claro. Digamos que fue ese periodo de esos 8 años, es el tiempo en donde tú vas reconociendo el mercado, vas descubriendo qué es lo que tú quieres, pero tú sabías que querías emprender. Sí. O sea, tú sabías que tenías ese gusanillo de decir, yo quiero más, yo soy una persona visionaria, soy una persona aspiracional, yo quiero tener mi propio negocio. Eso tú lo sabías. Sí, porque lo he hecho inconscientemente, pero eso me dio la capacidad de hacerlo conscientemente, ¿sabes? De decir, mira, pero es que yo quiero tomar estas decisiones, pero yo, ¿por qué estas decisiones no se toman aquí? Lo hicieron, ¿será que lo hicieron bien? ¿Será que lo hicieron bien? Pero yo, ¿por qué no pruebo mis propias decisiones? Y si me tengo que equivocar, no tengo que arriesgar a otra persona. Exacto. Me arriesgo a mí mismo. Correcto. Arriesgo un equipo que yo estoy manejando y que depende de mí. Y yo le digo, yo creo que yo puedo hacer esto. Bueno, yo ya tengo mucha curiosidad de que me digas, ¿y entonces qué pasó? Bueno, Decides. en el 2022, te saltas al charco, ¿no? Sí, en el 2022 tomo esa decisión entre mis inseguridades, entre las seguridades, y hablo en ese momento el que es mi jefe, y yo le digo, mira, está pasando esta situación, creo que he llegado a mis límites, porque también era eso, o sea, ya se sentía que yo había llegado a todos los límites que yo podía hacer hasta ese momento. Correcto. Y creo que esto lo puedo hacer yo solo. Uh-huh. Gracias a Dios, en ese momento me apoyaron, me dijeron, dame un tiempo, y yo le di el tiempo que necesitase, inclusive si me hubiese pedido más, se lo hubiese dado, y me dijo, mira, vamos a hacer esto, prepara la persona que va a estar y todo eso, y me arriesgué. Okay. Empecé a tomar las decisiones, monté la empresa, ni siquiera autónomo, monté directamente una empresa. No, claro, emprender. No, es una locura, sí. porque bueno, es una situación que también es verdad que tú estás en un país donde se maneja de una forma y vienes a otro país, aunque tengas 8 años, es como que si empiezas de cero, porque eras 8 años siendo empleado, aunque ganaras comisión. Pero es que ahora empiezas desde cero siendo empresario. ¿Y qué? Correcto. Nuevo empresario. Sí. Claro, porque yo en estos momentos, ahora mismo yo puedo decir, ser empresario es un cúmulo de cosas que te dicen a ti ser empresario. Pero es que antes tienes que tener otras palabras. No es que no eres empresario, es que era la discusión que yo te decía. No, pero es que yo estoy siendo empresario, pero lo que pasa es que estoy como otro nivel, junior, abajo, bebé. Vas a senior después. No, pero escúchame una cosa, cuando tú dices, abro mi empresa, abro mi negocio, tú constituyes una sociedad, abres la empresa, tenías un capital, porque tendrías un capital, ¿no? Para decir, voy a abrir todo esto. Y tampoco era mucho. Tampoco era mucho, pero, No. pero tenías... tú eso lo tenías estructurado, tu negocio, o sea, tenías claro qué era lo que querías, cómo lo ibas a hacer, cómo lo ibas a desarrollar, o fuiste un poco improvisando. Ahora mismo te puedo decir que en mi mente podía haber estado estructurado,
Pero en ese momento yo sentía que estaba improvisando. Ok. Porque no tengo, no sé si mi fuerte no es estructurarme, ¿vale? Mi fuerte es ser emprendedor, ser arriesgado, ser de apalancamiento, ser comercial. Ese es mi fuerte. Sí. Y yo lo que dije fue, ya va, ¿en qué eres tú bueno? Ujú. ¿Y en qué no eres bueno? Porque si no, es que si yo me concentraba en lo que no soy bueno, iba a perder el tiempo en tener la capacidad de pulir en lo que sí soy bueno. Entonces yo dije, mira, ¿en qué no soy bueno? En la estructura, en lo administrativo, en no sé qué. Bueno, perfecto, vamos a pagarle a esta persona, vamos a hacer esto, vamos a rodearnos de esta persona y que ellos se encarguen de esta parte. Siempre con mi supervisor, pero que se encargue de esa parte. Y potenciar lo que yo sí soy bueno. Que es en esa parte de Comercial, contacto con la gente, sí, contacto de con la cierre de gente, acuerdos, sí, de y también esta parte de sensibilidad, no sé, la gente cree en mí, ¿sabes? generas confianza. Sí, genero confianza, genero también liderazgo, porque al final la gente me sigue, porque si no, Correcto. al final no me recomendarían, porque Sí, o sea que digamos que tú decías, bueno, dentro de mi negocio yo voy a potenciar mi liderazgo y voy a desarrollar de una manera inteligente todo lo que es la parte comercial y todo en lo que yo soy bueno. Ujú. Y luego voy a la parte administrativa, todo lo que es la parte de la gestión, organización y todo eso, pues ya eso se lo dejabas a la persona que tú contrataras que llevará eso, que no, de una u otra manera no aporta a la organización porque es Estructura. importante, pero no aporta la producción que tú lo No. que necesitabas al principio. ¿Y cómo fueron, vale, ya organizado eso y estructurado, cómo fueron esos inicios en tu negocio? Yo lo hice así como, yo hablé con la primera persona. Yo le digo, mira, esto es un lienzo en blanco. Yo, porque claro, yo decía, ¿cómo vendo esto? Yo le digo, no hay forma de vender. Sí. Yo le digo, mira, esto es un lienzo blanco que vamos a ir dibujando entre los dos. Ok. Yo sé que soy bueno en algo y yo necesito que tú me ayudes en esto. Vamos a hacer yo por supuesto hice una entrevista previa. Yo pienso que en ese momento era la persona que yo necesitaba, una persona muy estructurada, una persona muy de Excel, muy no cuadriculada en el sentido, sino que cuadrada en el sentido de la estructura, que era lo que no tenía yo, y yo Sí. digo, esto es. Claro. Pero eso es la persona. Pero yo te pregunto a ti como empresario, como una persona que ya decide montar un negocio, porque la palabra empresario abarca muchísimo. Mucho. ¿no? Pero el tener definido lo que es un empresario, ahí es donde está el kit de la cuestión, ahí es donde está el defínelo y sobre todo tiene que ser así como tú lo estás definiendo, ¿no? En el proceso de ese negocio, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Cómo fue evolucionando? Porque ya tienes desde el 2022 hasta ahora 3 años con tu negocio. ¿Cómo ha sido ese proceso? No me lo cuentes detalladamente, pero la fase 1, cómo ha sido la fase 2 y cómo te encuentras ahora. Mira, te voy a saltar un poco la información, pero principalmente es si ya he llegado a un lugar donde no tenía nada y lo he hecho, ¿por qué no lo puedo volver a hacer? Correcto. Principalmente eso era mi fe interna, es decir, mira, si ya lo hiciste, ¿por qué no lo puedes volver a hacer? Ajá. Porque llegaste a un país solo y eso. Entonces, la fase 1 es organizarme con alguien que pudiera hacer lo que yo no iba a hacer o lo que a mí se me daba mal. Y concentrarme en lo que a mí se me daba bien. Correcto. Empezamos esta estructura, hicimos una sociedad, me llevé un gestor, empezamos a hacer esto, empezamos a tener una estructura, a tener unos clientes, a tener una fidelidad y llegar a acuerdos. Inclusive empecé a tratar de hacer acuerdos con cualquier inmobiliaria, con cualquier persona que quisiera hacer negocio, aunque no me creyeran, pero yo quería hacer contactos, ¿sabes? Correcto. Y seguí manteniendo los contactos con mi empresa anterior, donde yo era empleado, y empecé a abrir otros contactos donde yo decía, mira, es que yo tengo que ir. Sí es verdad que en algún momento me tenía que frenar porque quería ir muy rápido a lo que el sistema o toda la producción o todo eso andaba. Entonces empezamos de no tener ningún tipo de empleado, sino solamente una sola persona, a, mira, tenemos que meter a alguien. Y igual, lo mismo, mira, esto es a comisiones, esto es ser tal, o sea, si te gusta, tienes que hacer entrevistas que yo ni sabía ni siquiera qué preguntar. Pero ¿y cómo sabías que ibas bien o ibas mal? O sea, ¿cómo tú Bueno, sabías yo hacía tu mis negocio- Exceles y yo dije, bueno, es que, ¿sabes qué pasa, Elmi? Yo pienso que el miedo de simplemente tener lo básico Ujú. no me da miedo. Ok. O sea, donde yo producía mucho dinero. O sea, yo Sí. tenía una producción alta en la empresa anterior. Sí, Y de tener esa producción a no tener nada, yo no tenía miedo. correcto. Porque creías en tu proyecto. Claro.
Eso es No, lo primero. y que internamente sabía que lo podía volver a hacer. Correcto. Entonces, yo sé que Era ahora, cuestión de tiempo. sí, yo voy muy rápido, o Sí. sea, yo no paro, pero yo sé que hoy era 1, mañana era 1.5, de repente saltaba a 3 y volvió otra vez atrás. Y yo hacía mis Excel, como yo supiera, pero yo hacía mis Excel y la cosa iba bien. Bueno, y yo decía, unas cosas que quiero nombrar ahora es que mi abuela siempre me decía, no gastes más de lo que tu producción y de lo que te queda, solamente el 10 o el 5% de lo que te queda. O sea, si tú produces 1000 y gastas 500 tus entradas básicas y te quedaron 300, de esos 300 que te quedaron, solamente gasta el 10%. Ok. Entonces, cuando yo veía a la gente que se podía dar, yo podía comprarme ese viaje o me podía comprar esa ropa o qué, yo me iba siempre a los descuentos y a los viajes normales. Porque yo decía, es que no es un sacrificio para mí, porque no estoy sacrificando, estoy invirtiendo en mí, estoy invirtiendo en mi producción, estoy invirtiendo en mi empresa, que al final me va a dar comprar eso Y y mucho muchas más. cosas Sí, más. bueno, lo tenías claro y planificado. Vale. Bueno, Sin planificar. sin planificar, ¿no? Sino que ibas sobre la marcha, por Sí. así decirlo. Bueno, bien, yo te felicito, Antonio. Yo conozco un poco tu trayectoria y muchas gracias nuevamente, te lo digo por compartirla. Sí que me gustaría en algún otro momento, porque bueno, pues ya vendrán algún día, te diré, oye, ahora vamos, me gustaría que habláramos, sí, intenté sacarte la información, pero no me la has querido dar Ok. o no sé si quizás, bueno, es muy pronto en 3 años poder medir Sí. cómo va la organización, cómo ha cerrado ese primer año, cómo ha cerrado el segundo año, cómo va el cierre de este tercer año, cuánto era lo que tú tenías planificado ese primer año, cuánto tenías planificado para el segundo, cuánto para el tercero. Digamos, cuando uno abre una empresa, y yo también cuando empecé con mis primeros negocios, estaba igual que tú. Claro. Así ha sido más producto de la improvisación, pero yo quería emprender. No, yo también. Yo estaba claro que yo Y quería te puedo emprender. decir algo, que Sí, el primer año éramos 5, el segundo éramos 10 y claro. ahora ya somos 17 personas. Correcto, así es, eso es fantástico. Claro, pero era una cuestión de que, y ahora mismo yo quiero 25 y ahora Claro. 23, pero un error puede ser. Es que no tengo un número que me limite. O no tengo un número que ahora mismo me diga quiero llegar hoy a 1 millón. O quiero Claro, llegar y a tal. a eso, Eso puede a eso ser. precisamente era donde quería entrar, porque obviamente tú eres un empresario de éxito, estás teniendo resultados, estás teniendo buenos resultados en tu Sí, negocio, estás creciendo en empleados, pero ¿qué es lo que necesito? O sea, es importante que las personas como tú y que se identifican contigo o que se identifican conmigo en decir, sí, yo quiero emprender, yo quise emprender en su momento, lo improvisé de una u otra manera, pero lo que me hizo hacer clic es, si estoy organizado, voy a crecer mucho mejor. Voy a crecer orgánicamente, voy a tener los resultados que realmente quiero tener. Y es lo que queremos en muchas ocasiones, ayudar a ese claro. emprendedor. Oye, tú eres un emprendedor, llevas 3 años, oye, ven acá, vamos a ver, ¿cuándo? Tú dices, no tengo límites, pero ese no tengo límites, ¿en qué se traduce? ¿A facturar 1 millón en este año? ¿A facturar 3 millones en el año de aquí al año 2026? ¿O al 31 de diciembre tener tantos empleados, tanta estructura y tantos millones facturados? Eso es importante. Entonces, sí que con esto lo que quiero transmitir a todas las personas es, yo si tengo ese gusanillo de emprender, sí, al principio parte de una improvisación, de un cómo lo puedo hacer, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a gestionar, pero luego si eres capaz, en tu caso, wow, porque en 3 años mira todo lo que tienes, es maravilloso, pero quizás si tú desde el primer año lo mides, Sí. lo desmenuzas, por así decirlo, identificas a dónde quiero llegar, cuál es el objetivo, soy una persona muy próspera, muy visionario, quiero avanzar, quiero tener esto, no tengo límites en el desarrollo que voy teniendo en mi organización, pero sé a dónde quiero llegar, seguramente serías mucho más exitoso, sería mucho más productivo, tus números en tus cuentas de resultados serían muchísimo mejor. Pero bueno, Yo estoy, no, yo estoy, eso yo te reto a algo. Si te apetece y si quieres, más adelante, luego nos organizamos, ponemos una fecha y demás, y hacemos una mesa de trabajo. O sea, una mesa de trabajo para que veas lo interesante que es el decir, si yo esto lo armo en una tabla y lo identifico y marco una serie de cosas que son importantes, pues y tengo claro el objetivo, llegas. Porque tú usas mucho la frase, no tengo límite, yo tengo un crecimiento claro y definido, pero imagínate que ese límite
le pongas un número. Entonces llegas más Sí, rápido, claro. llegas mucho más rápido. Pero Sí, bueno, no lo genial. dudo porque al final, en todo este aprendizaje, siento que a veces el camino pudiera haber sido más fácil o pudiera haber sido con más satisfacción, porque si tú dices, tengo un objetivo de 300 y ya estás a 350, dices, oye, felicitarte a ti mismo, tú sabes, Claro, y dices, mira, vamos bien, vamos encaminados, ahora vamos al siguiente objetivo, porque nos lo habíamos marcado en este tiempo, pero ya en el primer tiempo ya claro. lo habíamos terminado. Total. Entonces, todo eso yo pienso que existen personas que se le da muy bien esa parte y yo pienso que esas son las personas que nos deberían ayudar a nosotros a poder organizar y a poder encajar Total. todos estos vacíos, porque al final son como vacíos que necesitas rellenar y tú dices, oye, mira, esto salió mejor. Dale. Mira, estoy bien. Y felicitarse a uno mismo porque dice, tú vas como un robot y no paras. Y Total. en el momento tú dices, ¿en qué momento me tengo que felicitar? Muy bien, sí, sí, hay que reconocérselo. Sí, El claro. reconocimiento es muy importante. Y reconocer a su vez a las personas que te acompañan. Sin duda, sin duda. Siempre hay que permitirse aprender de personas que Sí, realmente te puedan enseñar, pero sobre todo de arroparse de personas que tengan la capacidad, las metodologías o la formación para poder hacer que tú claro. crezcas. Yo quiero que tú le regales a cualquier persona que te esté escuchando, que nos esté escuchando en esta conversación tan amena que ha sido, si tú viene a alguien a ti que está trabajando o que tiene la chispa de emprendimiento o que quisiera emprender, ¿qué mensaje le darías tú a esa persona? ¿Qué le dirías? Mira, principalmente que lo haga. De verdad que siempre van a haber miedos. Los miedos nunca se van a acabar. No pienses que el hecho de que emprendas, todo va a salir bien. No. El hecho del emprendimiento es la suma de los fracasos que has tenido en tu vida para llegar al éxito. Oye, wow, esa Eso frase es me una encanta. cosa que yo siempre he visto porque yo he aprendido mucho de mis fracasos. Pero los éxitos simplemente, vale, me va bien. Pero tú aprendes en realidad tanto como de un fracaso. Yo pienso que no. Tú pienses a seguir crecimiento al siguiente escalón. Pero de los fracasos, de los bahíos, o no lo llamamos de aprendizaje o de brechas que tú vas teniendo, son de donde tú aprendes. Sin Y el duda. siguiente escalón es más alto que el anterior, sin haberte caído. Y si no te cae, es porque no estás arriesgando. Y si no estás arriesgando, es que simplemente estás siendo una persona que tiene un último y ya, una nómina y ya, ¿sabes? Sí, bueno, que está en su círculo de El confort. círculo de confort. Es correcto. No, muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Antonino, por este rato, por esta super conversación y sobre todo por esa aportación que nos has regalado. A mí particularmente me gusta mucho escuchar a toda aquella persona que de una idea sale un emprendimiento y ese emprendimiento luego lo materializa. Más me gusta cuando son capaces de medirlo y hacer que sus resultados sean mucho mejor. Pero quiero agradecerte por esta super conversación. Me quedo muy contento y espero que todo el que te haya escuchado pues se quede contento con lo que escuche de ti. Bueno, yo principalmente tengo que dar muchas gracias por esta entrevista. Creo que en mi mente, sin pensarlo, sin decirlo en voz alta, estaba en mi mente. Esperaba que en algún momento alguien tuviera esa oportunidad de conversar esto en voz alta, porque yo necesité en algunos momentos esa información de alguien y si tengo yo la oportunidad de transmitir a esas personas que se arriesguen y a través de un sistema, a través de una metodología, vas a ir con más seguridad de sentirte conforme en que si hoy ganaste 1000 y ese era tu objetivo, sentirte feliz de haberte ganado esos 1000, pero el siguiente van a ser 5000 y te vas a sentir mejor a través de una metodología y a través de personas que te acompañen en este proceso, pues súper bien, me encanta. Claro, pues genial. Pues mira, muchísimas gracias y bueno, a por todas y a por más. Gracias a ti, Elmi, por acompañarnos en esta parte y por serme parte de tu espacio. Muchas gracias.